Listo. Bien, acá ustedes están viendo el sílabo, ¿no? Del curso de Economía Ambiental, por si acaso, sí, Economía Ambiental. Bueno, la estructura de sílabo que nos piden, que vamos a enviar, tiene que ver primero con la SUMIA. La SUMIA se toma del plan de estudios, ¿no?, de nuestra facultad, donde está conocido el curso de Economía Ambiental, no sé qué categoría es, pero es obligatorio, ¿no? Bueno, entonces sí, nos presenta primero un resumen, ¿no?, de lo que es el curso. Dice, la asignatura corresponde al área de formación profesional básica. Bueno, antes este era cursos obligatorios, ¿no es cierto? Es de carácter teórico-práctico. Y aquí hay un concepto teórico-práctico que se usa en la facultad, ¿no?, como si fueran complementarios. O sea, ¿qué significa teoría? Significa un conjunto de modelos que tratan de explicar la realidad. Y lo práctico sería, ¿no?, a veces se confunde la teoría con los ejercicios. No, mejor dicho, lo práctico se confunde como los ejercicios que se hacen para entender la teoría, ¿no? En tanto, esa relación no es tal, porque la relación complementaria entre teoría y realidad se hace a través de las pruebas empíricas, la implicación empírica de los modelos teóricos en la realidad. Y si la realidad corresponde a lo propuesto en un modelo teórico, entonces podemos asimilar el modelo teórico como explicativo de la realidad, y todas las recomendaciones deducidas en el modelo teórico, podemos aplicarlas en términos de políticas económicas. Entonces, un modelo económico trata de explicar el comportamiento de la realidad, ¿no? Pero esas propuestas de explicar el comportamiento de la realidad tienen que ser contrastadas con la realidad, ¿no es cierto?, a través de pruebas empíricas. ¿Qué se prueba? En base a qué se realizan las pruebas del modelo teórico, en base a relaciones de causalidad de determinadas variables, donde hay variables explicativas y variables que se explican, ¿no es cierto?, por la influencia en las variables explicativas, que son también llamadas variables exógenas o variables independientes. Y si esa relación de causalidad, como prevé el modelo, se muestra en la realidad, quiere decir que el modelo está explicando la realidad, que todas las sugerencias, conclusiones del tema de política económica que se proponen en los modelos van a tener los resultados que propone la teoría. Entonces, pero bueno, respeto la redacción que está ahí, simplemente quiero hacerle esta ampliación. Muchas veces se toma como antónimo lo teórico y lo práctico, ¿no? Bueno, yo no sé cómo esté usted, no se evaluó todavía en ese aspecto, pero por ejemplo había generaciones anteriores, pasadas, que querían dar examen teórico, que los exámenes sean teóricos. Y estas, pues compañeros que los han antecedido, consideran la teoría, ¿no?, como si fuera a hablar cualquier cosa, escribir cualquier cosa, escribían lo que sea. Entonces querían ganarse por lo menos un puntito del examen, ¿no? Y no es así. Los modelos teóricos son estrictos, tienen un planteamiento, proporciones lógicas primigenias, primarias, ¿no?, en las que refiero a un profesor mío, que estudia epistemología económica, las proporciones alfa, que son totalmente abstractas. Después vendrán unas proporciones beta, que definen las relaciones de causalidad, y después las proporciones gamma, que a partir de las relaciones de causalidad establecidas en modelos se plantean políticas. Bueno, simplemente es una referencia.
Les explicaba entonces este carácter teórico práctico en base a la relación entre modelo teórico y realidad. Listo. ¿Cuál es el propósito, según la sumía de nuestro plan de estudios? El propósito del curso es desarrollar en los estudiantes sus capacidades superiores de pensamiento, razonamiento, reflexión crítica e interpretación en la relación entre economía y medio ambiente. Aquí lo que tenemos es economía y medio ambiente, es el objeto de estudio del curso. Nosotros vamos a tratar de entender cuál es la relación entre economía y medio ambiente. A partir de aquí, básicamente a partir de modelos teóricos, ¿no? Y para comprender los modelos teóricos que tratan de explicar esta relación economía y medio ambiente, desarrollaremos vuestras capacidades, ya no tanto superiores, siquiera algo, estimularemos vuestras capacidades, ¿no es cierto? Ya no llegamos a que sean esas capacidades superiores, pero vamos a estimular las capacidades de pensamiento, razonamiento, reflexión, crítica e interpretación de la relación entre economía y medio ambiente. Ese es el propósito del curso. Estimular en ustedes, señores estudiantes, señoritas estudiantes, ¿no?, vuestra capacidad de pensamiento, razonamiento. La razón, ¿no es cierto?, es un aspecto muy importante en el mundo contemporáneo. Es a partir de la razón que entendemos el mundo, porque hay otras formas de entender el mundo, ¿no? Como es, por ejemplo, el dogmatismo, ¿no? Entender el mundo a partir del dogma, que algo que se ha dicho, que alguien dijo, que una institución dijo, que una corriente de pensamiento dijo. Y esto tiene que ver básicamente con la religión. Y esto, les hago esta reflexión, porque lo que cambió en el mundo moderno es precisamente el entendimiento del mundo a través de la razón, y no el entendimiento del mundo a partir del dogma religioso que imperó durante toda la Edad Media. O sea, miren, nosotros tenemos que hacer esta referencia y les hago esta referencia para entender qué cosa es modernidad. Y uno de los aspectos de la modernidad, del pensamiento moderno, es precisamente entender el mundo a partir de la razón. Bueno, entonces, bueno, eh, ya a través del pensamiento, claro, y entendemos el mundo también a partir del pensamiento, que es un ejercicio, ¿no es cierto?, el cerebro para entender el mundo, donde uno de los mecanismos, mejor dicho, uno de los resultados del pensamiento es la razón, un mecanismo para entender racionalmente el mundo. Bueno, tendremos que reflexionar después de haber entendido en parte del mundo, o haber intentado entender el mundo. Tenemos que entrar en un proceso de reflexión, ¿no es cierto?, para poder ver si lo que hemos entendido realmente es cierto, reflexionamos y después hacemos una crítica. Bueno, este es un enfoque simplemente, porque otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, el método dialéctico. ¿Qué significa el método dialéctico? Consta en una relación de conocer la tesis, plantear su antítesis, su antípoda, el contrario de lo que está ocurriendo en la realidad, o la que se llama tesis, la propuesta es. Y después habrá un resultado distinto, que será la síntesis. Entonces, esa es otra manera de entender el mundo. Bueno, en fin, entonces, y después de reflexionar, evidentemente puede haber un proceso de crítica, y esto es importante. La crítica es importante. La educación, la formación de la persona tiene que ver fundamentalmente con llegar a niveles de crítica. Es decir, si hay coherencia o no en las formas como estamos entendiendo el mundo, ¿no? Y si no hay coherencia o no responde a los intereses que uno puede tener, debe cuestionar entonces la realidad. Entonces, muchas veces desde los modelos económicos no se acepta la crítica y menos en su aplicación. Se supone que hay un modelo de competencia perfecta que es perfecta.
cuya aplicación, bueno, nadie tiene que cuestionar, ¿no? Porque es perfecto. Y entonces ahí, por ejemplo, que está mal es la realidad y no el modelo. Y que tampoco el modelo esté mal. El modelo es coherente, todo, pero no explica totalmente la realidad de la economía. En nuestro caso, eso respecto al modelo de competencia perfecta, que es la base que nosotros vamos a usar en la segunda parte del curso para entender esta relación economía y medio ambiente. Les he anticipado ya anteriormente, ¿no?, que la economía ambiental se define como tal a partir de que la relación economía y medio ambiente se entiende a partir de la aplicación, ¿no?, de la teoría neoclásica que postula al, ¿cómo se llama?, al modelo de competencia perfecta como un modelo con suficiente capacidad de interpretar la realidad. Entonces, bueno, veremos en la segunda parte cómo es que la teoría neoclásica ha tratado de aplicar sus instrumentos de análisis, ¿no es cierto?, a la relación economía y medio ambiente y plantear una forma de entender esta relación entre economía y medio ambiente. Bueno, entonces esa es la sumilla. Bueno, la otra parte de la sumilla, que es un resumen de los aspectos que vamos a tocar en el curso, tiene que ver, el curso parte de la relación básica. Aquí hay un elemento importante que vamos a empezar a tratar el asunto. Mejor voy a ampliar un poquito más porque de repente no ven, ¿no es cierto? Vamos a empezar el curso a partir de esta relación básica entre el hombre y la naturaleza. Y acá básicamente vamos a ver la evolución, ¿no es cierto?, de lo que es el hombre, de una relación natural, o sea, primigenia, cuando aparece, surge la especie Homus, ¿no?, o los homínidos, los homínidos desde antes. Eh, no tiene capacidad cultural de sus primeros homínidos, o sea, no tiene capacidad de creatividad para modificar sus relaciones hombre-naturaleza. Entonces, el hombre está dominado por las relaciones naturales, bueno, ya vamos a definir más adelante lo que es la naturaleza, por las relaciones naturales. Entonces, el hombre es parte de la naturaleza cuando aparece como especie, se va desarrollando o evolucionando como especie a su nivel de homo, ¿no? Y entonces esa es una relación básica, el hombre como ser propiamente natural. Y después ya pasará a otro tipo de relación, cuando el hombre establece una relación cultural con la naturaleza. Acá la relación con la naturaleza establece el hombre una relación natural de dependencia, de ser parte de la naturaleza. En cambio, cuando establece ya una relación de economía y medio ambiente, ya hay una relación cultural. El hombre trata de separarse de la naturaleza, ya no es parte de la naturaleza, sino más bien interviene en la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades, básicamente. Y va a establecer diferentes relaciones, especialmente a partir de la tecnología. Y entonces, esta es una relación cultural, esta es una relación natural. Hombre-naturaleza es una relación natural. Y economía y medio ambiente es una relación entre el hombre y el medio ambiente también, ¿no es cierto? Pero ya en términos culturales, aquí ya varía, ya no es la economía como categoría cultural, como realidad cultural, ¿no es cierto?, se relaciona ya con el medio ambiente, que dejaría de ser naturales. Acá ya el medio ambiente, o sea, el hombre convierte a la naturaleza en un medio para satisfacer sus necesidades. Y son necesidades
fuera de lo que la naturaleza le ha determinado al hombre. Acá en la relación hombre-naturaleza, la naturaleza satisface al hombre, satisface, o sea, es un fondo de provisión de servicio y bienes, ¿no es cierto?, que da la naturaleza al hombre. Pero esto se da en términos naturales. Bueno, vamos a usar un término que más adelante vamos a explicar, en términos tecnológicos. Y esto se llama el consumo endosomático, lo que necesita el hombre para sobrevivir. ¿Eh? En cambio, cuando ya la naturaleza se convierte en un medio para satisfacer un consumo exosomático excesivo, es decir, fuera de lo que requiere el hombre, ¿sí?, hay un consumo que conforme se va desarrollando, pasan los años y cambia los sistemas económicos, este consumo exosomático se caracteriza por un aumento continuo y constante que llega hasta el desperdicio, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, entonces acá tenemos una relación cultural del hombre con la naturaleza, y esta es una relación natural nomás, ¿no? Donde el hombre es parte de la naturaleza, proviene de la naturaleza. Acá trata de desglosarse, separarse del medio ambiente, trata de ser autónomo e independiente, pero no podemos ser independientes de la naturaleza, los humanos. Hay gente que dice que sí, entonces hay que votarla para que siga en la naturaleza. Tenemos que vivir solos, autónomos, fuera de la naturaleza. Bueno, y hagan, pues, vivan. Y pues la naturaleza es un medio, se la depreda, se la deteriora, se ha generado este cambio climático, ¿no es cierto?, calentamiento global. Bueno, pero la naturaleza pues, no nos interesa, siempre ha habido aumento en la temperatura, siempre ha habido calentamiento global. Bueno, ya ha pasado y seguimos acá, la vida se continúa. Bueno, pero en fin, entonces hay varias posiciones respecto a esta relación cultural entre el hombre y la naturaleza, que sería una relación entre la economía y el medio ambiente. Bueno, entonces esta evolución de relaciones del hombre con la naturaleza, a partir de que el hombre es parte de la naturaleza y a partir de una relación cultural del hombre y la naturaleza, tiene que ser evaluado dentro de lo que se llama esta visión del desarrollo sustentable, ¿no? Es otro aspecto importante en el curso, es el concepto de desarrollo sustentable. ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿No? Y se encontrará en ciertos momentos, bueno, hay debates, ¿qué es lo que debe buscar el hombre? ¿El desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible? Acá, dado que el curso de economía ambiental es un curso que aplica la teoría económica a la relación hombre-naturaleza, ¿no?, se plantea este concepto de desarrollo sustentable. Pero cuando se prioriza este enfoque, un enfoque radical entre economía y medio ambiente, se desarrolla lo que es el desarrollo sostenible, que tiene que ver más con la economía ecológica. El desarrollo sustentable tiene más que ver con la economía ambiental o influencia de la teoría económica, de la teoría neoclásica. ¿De acuerdo? Y será un tema que lo vamos a discutir, que lo vamos a tratar para esclarecer. Muchos dicen que es lo mismo, porque discutimos qué cosa es desarrollo sustentable, qué cosa es desarrollo sostenible. Sí, es lo mismo, pero qué nos preocupamos, ¿no? Pero los defensores y propulsores de la economía ecológica, ¿no?, agarran y señalan las diferencias. Y básicamente tiene que ver con un entendimiento de lo que es esta relación de economía y medio ambiente. Se entiende de diferente manera. La economía ecologista,
ecológica y la economía ambiental entienden de diferente manera esta relación de economía y medio ambiente. Bueno, entonces también vamos a ampliar el desarrollo de ese concepto. ¿Qué hora es? 8:12 ya. Bueno, el curso, entonces, esta es la parte introductoria para analizar el objeto de estudio del curso. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, bueno, listo. Bien, entonces, bueno, una vez definido este asunto, el objeto de estudio, el contenido, ¿no?, del curso concreto, se desarrolla ese el análisis de las fallas de mercado. O sea, la existencia de capital natural o bienes y servicios que brinda la naturaleza para la vida del hombre, ¿no es cierto? Existen sin que exista un proceso de producción dirigido por el hombre, simplemente son existencias, ¿no es cierto?, fuera del hombre mismo en términos individuales y sociales. Y entonces, que no han sido, entonces todos los servicios y bienes ambientales no han sido desarrollados por el hombre, no han sido producidos por el hombre, sino están ahí, son stocks de la naturaleza, llamado como capital natural, ¿no? Entonces, dado ese origen de los bienes y servicios ambientales, entonces se señala ese origen como una falla de mercado, ¿ya? Y eso implica problemas de propiedad. Pero por otra parte, la generación de residuos eh, en los procesos productivos también genera impactos en el medio ambiente, que eso sí, hay costos que se asumen. Entonces no son costos directos productivos, sino son costos externos al proceso de producción, que no es la empresa quien asume esos costos de reparación, sino son terceras personas, ¿no es cierto?, las que generalmente van a consumir males, no son bienes. La contaminación es un mal, por ejemplo. Entonces, si hay una gran acería que quema petróleo las 24 horas del día, y emana pues humos negros, ¿no es cierto?, con alto contenido de dióxido de carbono. Y entonces eso va a hacer daño al medio ambiente, al entorno donde está esa acería o esa siderúrgica, ¿no? Y entonces ese daño no lo asume la empresa, sino lo asumen terceras personas. Y a eso se llama una externalidad negativa. Entonces, ahora los nuevos planteamientos lo que plantean es hay que corregir eso, esa externalidad negativa. ¿Y cómo se corrige? Ya sea disminuyendo la emisión de humos con alto contenido de dióxido de carbono y otras sustancias tóxicas, ¿no es cierto? O si no, reparando los males que se ocasionan al entorno de donde está ubicada esta fuente con alta contaminación, ¿no? En términos de salud, en términos de aire limpio, en términos de, bueno, ya, eh, asignarles bienes especiales, aunque no sea salud o atmósfera limpia, ¿no? Se le puede dotar de otro tipo de bienes que compensen el deterioro, por ejemplo, del aire limpio. Bueno, entonces, esa es otra falla que existe en cuanto que se denomina externalidades. Y después de haber planteado estos dos problemas en el curso, en la parte de economía ambiental, lo que vamos a ver
es la valoración entonces ambiental. ¿Cuánto valen estos bienes y servicios que provee la naturaleza y que no han sido producidos por el hombre? Entonces acá trata de la, la corriente de la economía ambiental, trata de valorizar el medio ambiente a partir de la utilidad marginal que reciben las personas, los consumidores de esos bienes, ¿no? Y para eso existen varios métodos. Aquí hay un problema que veremos, ¿no es cierto? Que porque esta valoración ambiental también se sustenta en la teoría del valor, ¿no? Subjetivo. Es decir, el valor lo generan las personas cuando determinan el nivel de utilidad que tienen las cosas para el hombre. Entonces, unas veces, para unas personas será más útil, ¿no es cierto?, el pan que para otra persona que es más útil una torta. Allá los que quieren irse del país, bueno, comen tortas, o si no, panes especiales, no comen pan común y corriente que está sujeto a las fluctuaciones, ¿no es cierto?, del dólar en este momento. Antes en mi barrio compraba 6 panes por un sol, ahora compro 5 panes por un sol porque ha subido la harina de trigo en soles. En dólares se mantiene en soles. ¿Por qué? Porque la demanda de dólares ha aumentado, eso ha hecho que el tipo de cambio suba y también cuando cambia el tipo de cambio sube, los precios de los bienes importados en soles aumentan. Es todo lo que ha pasado. Bueno, en fin, ya, entonces hay una evaluación, entonces hay diferente de valorar un mismo bien o un mismo valor de uso, ¿no? Porque el pan de harina preparado, presentado en diferentes maneras, o la masa, podríamos decir, que resulta mezclar agua, harina y levadura, ¿no? Satisface de una misma manera en el cuerpo el consumo endosomático de las personas, satisface de la misma manera en todas las personas. Pero cuando se presenta de diferentes formas, se está tratando de estimular una valoración no del uso, no se valora el uso, sino la presentación, las formas superfluas, exógenas a la esencia del valor de uso. Entonces ahí se crea y como el mundo tiene, las personas, la humanidad, los individuos de la humanidad tenemos diferentes patrones de consumo influenciados por diferentes procesos de inserción a la sociedad, a la naturaleza, religión, ideas, preferencias, gustos, etc. Entonces, todo eso hace que las valoraciones de los valores de uso sean distintas en las diferentes personas. Bueno, y ese es entonces el problema en la teoría subjetiva de valor. Y entonces aquí, a partir de esa valoración subjetiva del valor, se hace una valoración ambiental a través de diferentes métodos. Bueno, aquí es el punto débil de la teoría de la economía ambiental. Bueno, pero sin embargo lo vamos a decir con las referencias generales. Porque habrá otra propuesta de valorizar la, el medio ambiente, ¿no es cierto?, a partir de contenido de energía, que es la propuesta de la economía ecológica. Bien, entonces, y finalmente, ya dice que el contenido se complementa con la discusión respecto al cambio climático y su impacto en la economía, la sociedad y la vida. Bueno, ese sería el colofón, resumen de todo lo que, para lo que vamos a estudiar. Cómo se interpreta a partir de estas propuestas de valoración el problema del cambio climático, es un problema global. Y hemos conocido, creo, una posición o
un análisis del cambio climático a partir de Al Gore, que si escuchamos detenidamente su curso es un resumen muy interesante de cuál es el estado de la cuestión ahora sobre este problema del cambio climático. A pesar que ya van a ser cerca de 20 años el contenido del discurso, ¿no?, de Al Gore, pero no ha cambiado mucho. Más bien hemos tenido presencia de un presidente en Estados Unidos, con Trump, que renunció a los compromisos para el control de la emisión de gases de efecto invernadero. Y como vemos acá en la campaña política, no ha pasado nada, ni se ha visto que el cambio climático no existe, pero es que, a pesar que se dice que es un izquierdista actualmente, ¿no?, o que es un ecologista actualmente, dice que es un izquierdista reciclado. Como ya no puede hablar de lucha de clases, de cambio de modelo, etc., ya no puede hablar de socialismo, un izquierdista agarra y habla de los problemas que existen en el medio ambiente. ¿No? Bueno, a pesar de eso, no ha estado presente el problema del cambio climático, ¿no? Y precisamente aquí hay una relación que es muy importante y que tiene que ver con las políticas ambientales. ¿Y cuál es el carácter de esas políticas ambientales? ¿No? Que simplemente son normativas, no son, y son formuladas en organismos internacionales. Son simplemente normativas, se sugiere lo que se debe hacer. Estos organismos internacionales sugieren lo que deben hacer los países que participan en esos organismos internacionales. Pero depende del país si acepta o aplica o no las sugerencias que le dan estos organismos internacionales. Simplemente normativo, no es vinculante, no tiene un carácter obligatorio. Ese conjunto de políticas económicas que se sugieren en estos ámbitos. Por eso es que Trump agarra y nos va a mandar bien. Todas esas políticas de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Y creo que Australia es el otro país que se retira, pero sí está ahí. Vamos, escuchamos, pues, tenemos diplomáticos de zona, porque vayan a escuchar estos foros internacionales donde se rompen la cabeza para solucionar el problema del cambio climático, pero que han tenido muy poco efecto entre los gobiernos, ¿no? Bien, entonces este va a ser el contenido y el carácter del... Bueno, entonces, ¿para qué se plantea que ustedes deban tener relación con esta propuesta de curso, ¿no? Dice, el estudiante aplica adecuadamente los conceptos y metodologías del desarrollo sustentable. Ustedes van a aplicar, van a conocer, para aplicar adecuadamente lo que tienen que conocer, lo que tienen que conocer bien son los conceptos y metodologías del desarrollo sustentable. Pues es mi preocupación de comparar la economía ambiental con la economía ecológica, para entender bien el enfoque de la economía ambiental. Y entonces, conociendo bien, entendiendo bien el enfoque de la economía ambiental que propicia el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, podrán ustedes aplicar adecuadamente esos conceptos de economía ambiental, y también podrán agarrar con un espíritu crítico, como se planteaba al principio, decir, no, la economía ambiental tiene estas potencialidades y es bueno para poder intervenir en la realidad con este enfoque de la economía ambiental. O para decir, no, la economía ambiental tiene limitaciones y quien tiene mejores herramientas, mejor instrumento de análisis, de intervención es la economía ecológica. O simplemente agarro y yo digo, bueno, voy a asumir la defensa de las mascotas, no sé qué, y entonces será una economía también verde, ¿no?, que su preocupación es la extinción de las
especies, los conservacionistas. Entonces hay varios enfoques que ustedes tienen que conocer, pero básicamente en esta primera parte del curso vamos a centrarnos entre lo que es la economía ecológica y la economía ambiental. Bueno, bueno, ya. Bueno, una vez entendido entonces los diferentes enfoques de la economía, los diferentes enfoques sobre la relación economía-ambiente, o lo que voy a, en términos generales, voy a enfocar como la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Una vez conocida esa cuestión ambiental, entonces, aquí hay un concepto de la economía ambiental que dice, hay que internalizar los costos ambientales en procesos productivos. O sea, esos impactos ambientales que generan las externalidades, ¿no es cierto?, por la emisión básicamente de residuos o de gases, ¿no?, al medio ambiente, deben ser asumidos por la empresa. Entonces, ese mecanismo de que las empresas asuman las externalidades se llama internalización de costos ambientales o de las externalidades. Pero no solamente las empresas son los que generan costos ambientales o males ambientales, podríamos decir, sino también los consumidores generamos, ¿no es cierto?, males ambientales. Y hay consumo de plástico. Nosotros consumimos plástico, bolsita de plástico, por comodidad, por confort. Es muy cómodo. Agarrar y comprar cualquier tontería y ponerle en una bolsa de plástico. Después botamos la bolsa de plástico. Ese es un patrón de consumo que nosotros lo consumimos. O consumir, no sé qué cosa, consumir mucho azúcar. Ya. Me gusta mucho el dulce, de abundancia, no, dan dulce en varias formas. Listo. El mercado lo provee, felices satisfacen maximizan nuestra utilidad al consumir mucho azúcar en diferentes formas. Y encima agarran los productores, se fijan que hay consumidores con altos ingresos y menores ingresos y producen productos dulces con altos precios, ¿no? Los empaquetan, les ponen sus cintitas, en el fondo es lo mismo, es dulce lo que están consumiendo, pero les ponen diferentes sabores, etcétera, formitas. En vez de cifrar, les venden a los de mayores ingresos a precios altos el mismo dulce que el que le venden a las personas de bajos ingresos, ¿no es cierto? Y les venden también dulce. Pero la presentación, la forma, ¿no es cierto?, es diferente. El dulce, consumo básico, gusto básico, ¿eh? Se vende de diferentes maneras y de acuerdo a los ingresos se vende a diferentes precios. Bueno, ese es un... Entonces hay patrones de consumo, ¿no es cierto?, que lindan con el consumo conspicuo, es decir, un consumo insulso con alto precio. Bueno, en fin, entonces no solamente se generan externalidades, costos ambientales en los procesos productivos, sino también en los procesos de consumo. Y entonces, dado que hay estos problemas desde el punto de economía ambiental, hay costos ambientales que deben ser resarcidos ya sea por los productores o por los consumidores, mediante políticas públicas. O sea, a esto ustedes tienen que llegar. Ubicarse bien, aplicar, primero conocer evidentemente los conceptos de metodología de desarrollo sustentable, aplicar bien esos instrumentos para conocer, ¿no es cierto?, para plantear las salidas a los problemas ambientales, a esos costos ambientales, tanto en la esfera de la producción como en la esfera del consumo. Y formular políticas públicas, cuando se trata de generar bienes públicos. O
proyectos de públicos y privados. Bien, evidentemente estos proyectos públicos y privados, o la política pública, formuladas con un concepto de medio ambiente, ambiental, ¿no? Deben estar orientados a mejorar el bienestar y la calidad de la vida de la población. Un contexto de equidad intergeneracional. Aquí ya viene otro problema, que está vinculado con el concepto de desarrollo sustentable. El concepto básico de desarrollo significa desarrollar patrones de consumo y de producción de la generación actual sin perjudicar el bienestar de las generaciones futuras. Y entonces debe haber equidad intergeneracional. Es decir, las generaciones futuras deben tener por lo menos los mismos niveles de utilidad que tiene la generación actual. Ahora que, pero también tenemos entonces debía ser una equidad también intergeneracional. Es decir, entre las personas que vivimos en este tiempo, ¿no es cierto? Debe haber equidad también, pero hay una gran desigualdad. Podríamos decir, si nosotros identificamos en este momento al país, habría un 50% de personas excluidas, ¿no? Como consecuencia de que no hay equidad intrageneracional en el país. Todos los que habitamos en este momento, no nos sentimos marginados. Y hay otro grupo al cual lo sentimos que están incluidos en el sistema, que están mejores que ya. Los que han votado por Keiko Fujimori estarían mejor que los que han votado por Pedro Castillo. Entonces lo que se trata es de ampliar la inclusión a los beneficios de la economía, que supuestamente la economía ha crecido enormemente. Y los otros, o sea, los que estarían incluidos en el modelo, que serían beneficiarios del modelo, tratan a nosotros en términos discriminatorios. Nos tratan de ignorantes y que les van a hacer daño. Y ellos mismos se van a hacer daño. Porque como una de las críticas o observaciones que circulaban es que el socialismo hace más pobres a los ricos y hace más pobres a los pobres también. Bueno, y acá entonces ese concepto importante, no solamente de desarrollo sustentable, garantizar la equidad a la generación, garantizar bienestar, por lo menos en los términos actuales, a las futuras generaciones, sino también debía garantizarse equidad intrageneracional, es decir, que no haya tantas diferencias en el mundo, ¿no es cierto? Actualmente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué deben ustedes? ¿Qué es lo que se debe conseguir con ustedes, muchachos? Uno, conocimiento. Conoce los conceptos básicos de la economía ambiental. Esto porque está vinculado con el curso de economía ambiental, pero evidentemente acá vamos a conocer, o sea, voy a procurar que ustedes conozcan, aprendan, ¿no es cierto? O con otros conceptos, otros enfoques sobre relaciones economía y medio ambiente, o sea, economía ecológica y otros más, ¿de acuerdo? Pero en base a esa comparación entre economía ambiental y economía ecológica, seguramente vamos a poder entender más la propuesta básicamente de la economía ambiental. Hay que criticar, ¿no?, para conocer más o para mejorar las cosas. Pero la crítica es muy importante, solo que es
no se cultiva en la crítica en nuestro sistema educativo. No se atiende la educación. ¿No? Y ya de que hay elecciones, todos tienen, agarran y dicen, vamos a mejorar la educación. Simplemente la educación está abandonada, eso es así, por este Estado. ¿No? Y ojalá que cambie, que atienda a los problemas, realmente, los problemas básicos de la educación, ¿no? De salud, de seguridad, simplemente que necesita atención. Porque ahí tiene reservas nuestros países que están siendo ahora consumida cuando estamos enfrentando en la pandemia. Porque en términos de las políticas macroeconómicas se trata de disminuir el gasto público a su mínima expresión. Por eso hay ahorro, por eso hay reservas. ¿Y para qué tenemos reservas? Para tener un cuadro macroeconómico que sea atractivo a las inversiones extranjeras. Entonces, cuando hay pandemia, este sector de la derecha agarra y dice, el Estado es ineficiente, no gasta. No, simplemente este Estado, que de repente va a cambiar, yo no digo que cambie, de repente va a cambiar, simplemente ha dejado de gastar en bienes públicos básicos como educación, salud, seguridad ciudadana. Ahí ha dejado de gastar. No se ha atendido esos bienes y servicios. Y la derecha bruta y achorada agarra y critica, ¿eh? Que el Estado está malo, pero sí el modelo que les da beneficio a esa derecha bruta y achorada pasa por la destrucción, el desmantelamiento del Estado. No vamos a decir destrucción, sino el desmantelamiento del Estado. Y así como hay fallas en el mercado, también hay fallas en el Estado. Y hay un concepto de Estado fallido, cuando el Estado no tiene capacidad de regular o imponer las normas para la convivencia entre los miembros de una sociedad. Eso ha sido desmantelado, ese Estado interventor, promotor del desarrollo, ha sido desmantelado. Y a cambio es un Estado más bien protector, ¿no es cierto?, de estos sectores mercantilistas, los grandes inversionistas del Perú, que simplemente son capitalistas, pero ya han sido ese carácter de capitalistas nato, ¿no? Ha sido transformado en empresarios. Y ahora esos empresarios quieren ser transformados en emprendedores. Eh, bueno, esa es parte de todo. No, pero son mis ideas. Son mis ideas, yo tengo libertad de cátedra y las tengo que exponer. Si están de acuerdo ustedes, les trabajo. Si no, me critican o si no, me apagan el micro y el audio y entonces ya no escuchan nada. Listo. Bueno, entonces, bueno, acá estos conceptos básicos identifican las limitaciones del mercado en la producción y valoración de bienes ambientales. Ya, esta es una de las fallas, ¿no? Entonces, tengo que identificar cuáles son, eh, cómo se da el proceso de provisión y valoración de bienes ambientales. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, en la minería, ¿dónde se encuentra la minería? En el subsuelo. ¿Quién es dueño de la mina? Del suelo. Esa es una primera cosa. Dice que nadie es dueño, porque ahí está, ¿no? No hay propiedad privada de los recursos naturales del ambiente. Y como no hay propiedad, como no es producto del hombre, ¿no? Y como no tiene valor de uso cuando hay metales o minerales en el subsuelo, entonces no tienen valor, no tiene utilidad, no se les usa, no pueden tener valoración. Entonces recién el valor surge cuando se extraen esos recursos naturales, cuando se han invertido ciertos costos, ¿no es cierto?, en la extracción de esos bienes. Entonces recién esos bienes pasan a tener un valor y encima pasan a ser propiedad de quienes, de la empresa que ha invertido en esos bienes. Por consiguiente,
no se paga renta económica al dueño de los recursos naturales, que en el caso peruano es el Estado. Y bueno, ustedes lo han conocido, Hernández Soto plantea precisamente solucionar ese problema de la propiedad de los recursos naturales, que sean las comunidades que poseen la superficie donde se encuentran los recursos naturales, los propietarios, y que ellos sepan cómo explotar. Evidentemente solo no van a poder explotar, tienen que recurrir a técnicos especializados en la explotación o extracción de recursos naturales. Y esa sería una forma de solucionar el problema. Dar la propiedad del subsuelo a las comunidades poseedoras del suelo. Bueno, interpreta la relación entre enfoque económico del medio ambiente y las políticas ambientales globales y nacionales. O sea, aquí están las tres partes, ¿no es cierto?, del curso. Acá conocer, ¿no? Evaluar, criticar, hacer una crítica hasta dónde pueden aplicarse los conceptos de la economía ambiental, y después, una vez realizada la crítica, reconociendo los límites, ¿no es cierto?, el mercado para la provisión y valoración de los bienes ambientales, a raíz se elegirá cuáles son las políticas más adecuadas. A eso deberían llegar. Evidentemente no van a aplicar, no van a ustedes diseñar, pero por lo menos tener ideas sobre las políticas ambientales. Bien, listo. ¿Qué hora es? Ya. Bueno, esos son los antecedentes, prolegómenos del ¿cómo se llama?, del curso, ¿no? Y acá tenemos ya la estructura, el contenido, ¿no? A ver, ¿qué voy a exponer acá para estar? Ya, rápidamente, porque ustedes van a tener acceso a este sílabo, porque tengo que subirlo al sistema. Bueno, básicamente, como hemos visto, el sílabo, el contenido del sílabo tiene tres partes. Una parte introductoria, que de repente va a ser bastante amplia, ¿no? Acá, por ejemplo, ya estaba presentando el sílabo, y acá tenemos una sesión de clase a distancias. Bueno, aquí hemos puesto dos vídeos, ¿eh? Entonces esta parte ya estaría agotada y pasaríamos ahora a la primera unidad didáctica, medio ambiente y teoría económica. Aquí está la cuestión ambiental, el problema ambiental. Y algunos conceptos, categorías básicas, fundamentales para ir construyendo la cuestión ambiental, ¿no? Como la relación hombre-naturaleza, economía y medio ambiente. ¿Qué es un impacto ambiental?, ¿no? Y a partir de un concepto básicamente de la ecología como ciencia independiente de la economía ambiental. Entonces, vamos a tratar este enfoque de los ciclos económicos. Este es un concepto básicamente de la economía. Este sí es un concepto, podríamos decir, son conceptos formulados fuera de la economía ambiental, pero que la economía ambiental trata de los ha asumido como tales para definir precisamente sus políticas. Pero las políticas que derivan de los modelos de la economía ambiental van a tener que buscar la sostenibilidad del sistema, mejor dicho, la sostenibilidad del medio ambiente, ¿eh? Y va a impulsar el desarrollo sostenible. Ahora, ¿cuánto se ha avanzado en conseguir ese desarrollo sostenible? Vamos a ver en la tercera parte, cuando evaluemos ya qué ha pasado con las políticas de desarrollo ambiental que se han sugerido en los organismos internacionales, y cuánto se ha aplicado de esto y cuánto se ha deteriorado el medio ambiente. ¿Qué hubiera pasado? A hacer un poco de ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, se aplicaban estas políticas ambientales.
Y también a esto, pues, ¿es sostenibilidad o caos total? ¿A dónde estamos yendo? ¿Eh? Bueno, entonces, en la primera parte tenemos esta cuestión, casi una reintroducción o ampliación de la introducción, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la cuestión ambiental. Después tendremos enfoque en la relación entre medio ambiente y economía. Ya estamos acá en las cuestiones culturales, lo que permiten al hombre separarse parcialmente o querer separarse de la naturaleza y ya no ser parte de ella, una parte pasiva, por lo menos una parte activa, que interviene, ¿entiendes? Que hace caso de ese precepto divino dentro de los católicos que dice que el, eh, el sol, la tierra, los peces, etc., fueron creados por Dios para el servicio del hombre. Esa es una actitud universal. La naturaleza está al servicio del hombre o el hombre está al servicio de la naturaleza. Bueno, en fin. Esto vamos a ver acá. Y básicamente entonces esta relación entre medio ambiente y economía se da a partir de un enfoque que nos enseñaba hasta este momento, el enfoque de la economía de los recursos naturales. Acá se busca el nivel de eficiencia en la explotación de los recursos naturales, básicamente en términos de los recursos renovables, ¿no? Que tienen que ver con la vida, con los seres vivos. En cambio, los seres inertes o abióticos, ¿no es cierto? Son los recursos naturales, los minerales, etcétera, tienen una condición de maximización de la ganancia. Entonces, básicamente, la economía de los recursos naturales lo que estudia es la eficiencia en la explotación de esos recursos. Y serán diferentes los enfoques en cuanto a los recursos renovables y a los no renovables. ¿Ya? Renovables bióticos y no renovables abióticos. ¿Ya? Bueno, la economía ecológica, les he dicho, tiene que ver básicamente con un análisis de la relación materia-energía, ¿no es cierto? Y cómo es a partir de esa relación se deben corregir las fallas o las actitudes deteriorantes del hombre sobre la naturaleza. En cambio, la economía ambiental lo único que busca es una eficiencia económica desde el punto de vista de la teoría económica. ¿No? Eso es lo que busca. En la explotación de los recursos naturales o en la producción y explotación de los bienes y servicios ambientales. Entonces, habrá también otro enfoque, que es la economía verde. Acá tengo los conservacionistas. Hay que conservar el medio ambiente. ¿Cómo? Protegiendo a las especies, protegiendo a los medios ambientes. Y hay políticas, por ejemplo, de acción, zonas de protección. Bueno, entonces tenemos ahí esos dos capítulos, podríamos ser en la primera parte del curso, y después ya vemos qué cosa es el medio ambiente. Este es un enfoque básicamente desde el punto de vista de la ecología. Entonces, ¿qué es este medio ambiente? De repente lo vamos a hacer antes de esta relación medio ambiente. Bueno, y eso lo vamos a tratar. A partir de estos puntos, y si hay otros puntos más que van a aparecer, evidentemente, porque no es solamente 3 conceptos los que vamos a tratar en esta cuestión para identificar el medio ambiente. Y básicamente su dinámica y la infinidad de interrelaciones que existen en el medio ambiente. Donde la relación hombre-medio ambiente o economía ambiente es una más. Hay relaciones puras, fuertes, determinantes, donde el hombre y su mercado
aporte del hombre a la América, no es nada. Bueno, como habíamos visto en el texto de, ¿cómo se llama? O en el vídeo de Al Gore, la población es una variable muy importante que ejerce alta presión sobre el medio ambiente. Y tendremos también acá, bueno, y acá tenemos economía ambiental, y entonces vamos a tratar ese problema entre la población y el medio ambiente, ¿no es cierto? Y a partir de acá, en esta relación de materia y energía, vamos a ver la tecnología, que es el otro componente que planteaba Al Gore, que tenemos que manejar para entender esa presión, esa relación conflictiva entre civilización y naturaleza. Entonces acá tenemos toda esta relación de materia y energía, vamos a tratar toda la parte tecnológica. A cada población lo vamos a tratar como visión. Y acá, en estos enfoques, vamos a tratar cómo percibimos, ¿no es cierto?, esta relación hombre-naturaleza, unos de manera muy suave, como en la economía ecológica, ¿no? Otros de manera radical, como en la economía ambiental, pero con muy poca capacidad de acción. Pues, tal vez acá este enfoque es el más adecuado para la explotación de los recursos naturales, abióticos, que generan mucho impacto. Tal vez es una cuestión más manejable. Entonces ahí tenemos esos tres aspectos desarrollados por Al Gore para explicar la relación entre civilización y naturaleza o medio ambiente, que le llaman. Ya. Bueno, la segunda parte, la segunda unidad de didáctica son fallo de mercado y valoración ambiental. Este es el tema ya de la economía ambiental. ¿Qué son los fallos de mercado? Parte la economía ambiental de identificar estos fallos de mercado. Bienes públicos ambientales. Aquí es el problema de la propiedad. ¿De quién son la propiedad? ¿De quién es la propiedad de estos bienes públicos ambientales? Cuando son flujos y cuando son stocks. Bueno, los impactos ambientales tienen que ver con las externalidades y los derechos de propiedad y de mercado, ¿no es cierto? Es otro fallo. Como no está establecido quién es el propietario de estos bienes públicos ambientales, entonces tenemos fallas en cuanto a los derechos de propiedad y de mercado. Otro, bueno, ya son las externalidades, la solución. Y la internalización. Parte de la solución de las externalidades es que las externalidades sean internalizadas en términos de costos, ¿no es cierto?, en los procesos productivos de los productores que generan impactos ambientales negativos o de los consumidores que también generan impactos ambientales negativos, ¿no? Y esto a través de costos o tasas, como después veremos. Bien. Otro aspecto es cómo se evalúa. Ya acá estamos ya en economía ambiental, entonces cómo se evalúa, cuál es la valoración económica del medio ambiente, evaluación económica. Ese es el título que generalmente está en los textos económicos sobre economía ambiental, y lo que al final trata de explicar es el valor económico del medio ambiente. Y a partir de ahí, para valorizar el medio ambiente, lo que se hace es, ¿cómo se llama?, asistir o tomar prestado el enfoque del excedente compensado de Higgs. Y después se mide ya la calidad ambiental, los métodos que hemos visto, y la clase de valor económico. Y aquí están los métodos para hacer esa valoración cuantitativa de esa subjetividad con la cual se valora el medio ambiente. Y ahí hay un problema. Bueno, yo simplemente voy a exponer lo que dicen los textos sobre economía ambiental, ¿no?, respecto a este tema. Les voy a hacer unas pequeñas observaciones, limitaciones de estos métodos, pero simplemente eso. Pero aquí hay un desarrollo y hay
justificaciones interesantes, muy lógicas, muy intelectuales, bien hechitas, lindo. Lindas son las expresiones o el análisis de estas valoraciones en términos conceptuales. Bueno, hay aquí algunos casos de valoración ambiental que se hacen en nuestro país o en el extranjero, ¿no? Finalmente tenemos la tercera unidad, que son problemas y políticas ambientales. Ya analizado todos estos problemas, y especialmente en la primera parte, nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a la cuestión ambiental, ¿ya? Hay pensamiento económico, esto es importante, cómo se, se plantea el problema ambiental desde diferentes puntos de vista económico. Y no se ha planteado de la misma manera el problema ambiental, porque antes de, no sé, pues antes del proceso de industrialización, excesiva industrialización, no había problemas ambientales. Tenían buenas tormentas, cambio climático, ese era el problema ambiental. Ahora estamos enfrentándonos, después de la industrialización, una gran acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, básicamente, y eso ha generado impactos en los ciclos hidrológicos, básicamente, ¿no? Y el calentamiento global. Y ahí tenemos una cadena de problemas. Entonces, esos problemas han sido diferentes en cada etapa de desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Y pero ustedes deben conocer eso. Bueno, después viene, una cosa es el pensamiento, la lógica, la aplicación de modelos teóricos para analizar el comportamiento, eh, eh, la relación hombre-naturaleza. Y otra cosa son los movimientos ecologistas, que son más sentimiento, puro corazón, ¿no? Ya hagan algo, no saben qué hacer, pero están protestando contra el deterioro del medio. Ahí está. Pero hay que reconocer también el gran aporte, ¿no es cierto?, de los movimientos ecologistas en las propuestas de política económica. Desgraciadamente no llegan tanto a cambiar las políticas ambientales en los diferentes países. Pero por lo menos se levanta una conciencia, una preocupación sobre el deterioro del medio ambiente, gracias a los movimientos ecológicos. Bueno, ya, este tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la tecnología, ¿no? Matriz energética y procesos input output intensivos en recursos naturales. Bueno, y aquí está, tengo que ver también las tecnologías depredadoras del medio ambiente, ¿no? Altamente intensivos en recursos naturales. Cuando los procesos input output, o sea, producción, procesos productivos y producto final, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con estos procesos cuando son intensivos en recursos naturales? Evidentemente hace un efecto depredador sobre el medio ambiente. Bueno, todas estas cosas vamos a ver. Y frente a todos estos problemas, ¿no es cierto?, que se dan en las cumbres internacionales sobre el medio ambiente, ¿no?, y el desarrollo sustentable, organizada por organismos internacionales con la participación de los diferentes países del mundo, y sobre diferentes temas, ¿no? Y entonces, y acá veremos cuán grave es el desarrollo del calentamiento global, que es un componente básico de la cuestión ambiental. Bueno, y ahí entramos ya, a partir de esto, de la cuestión ambiental, entraremos ya a tratar el problema del calentamiento global, y que no es el único problema ambiental. Existen, no sé, miles de problemas ambientales, pero estos son los más importantes. Uno es el calentamiento global, otro es la disminución de la biodiversidad, la pérdida de especies, la extinción de especies. Aquí está el problema de la sexta extinción. La extinción de los dinosaurios fue natural, ¿no?, por cuestiones naturales. Cambios drásticos en el medio ambiente hizo que los dinosaurios se extinguieran, ¿no? Y propició la aparición después del medio ambiente, sus cambios ambientales drásticos fueron propicios para que aparecieran los mamíferos, y dentro del predominio de los mamíferos el hombre, ¿no? Y entonces, bueno,
Entonces hubieron extinciones naturales, catastróficas, de magnitud no es global, sino sideral, o sea, geológica, de formación de la Tierra, ¿no? Con la caída de meteoritos, en fin, una serie de cosas. Pero ahora estamos asistiendo a la sexta extinción como consecuencia de del impacto ambiental que tiene el hombre en la naturaleza. Sí, Profesor, ya son las 9:02. ya. Listo, entonces nos quedamos acá, ya falta poco. Y bueno, disculpen, ahí empezamos un poco tarde. Y entonces acá detenemos la grabación. Y listo. Pueden retirarse entonces. Ya completemos la clase con una pequeña introducción en la próxima clase. ¿Ok? Pueden retirarse, muchachos. Hasta el viernes, profesor, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, buenos días. Tal vez ha llamado a la lista. ¿Cómo te llamas?